En el 2005 voy a mi primer congreso de salsa en Los Ángeles, que fue el mejor congreso de salsa de Los Ángeles que ha existido en toda la historia de la salsa. Y ahí me enamoré de los bailarines. Regresé a México y le dije a mi papá, papá, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar música. Coño, Rodrigo. Yo veía el sonido, veía la figura, pero escuchaba el sonido, veía la figura. Y entonces mi cabeza dibujaba las notas musicales junto con el paso. Polo, mira, renuncio. Gracias por todo, pero renuncio. Yo no quiero limpiar, quiero bailar. ¿Pero qué vas a hacer? ¿No tienes trabajo? No sé. Pero yo vengo a bailar. Baile. Pero también mucho de lo que yo sé ahora de musicalidad lo aprendí no solo de la escuela de música, sino de Selene Tovar, porque Selene también tocaba las percusiones. Víctor Burgos. Víctor Burgos, sí. Ok. Mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un invitado estelar. Puedo decir que es el invitado más estelar de los estelares que posiblemente llegue a tener en el canal. Gracias. La verdad es que estoy muy orgulloso. Muchas gracias, profe, por estar. No, a ti, gracias. Gracias por la invitación. Aquí con nosotros tenemos al instructor, al maestro, al coreógrafo, al juez, etcétera, 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 Rodrigo Cortázar. Muchas gracias, profe, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, no, un placer para mí poder estar también aquí con ustedes. Muchas gracias. Y con todos ustedes, claro. Exactamente. Profe, la gente quiere saber de usted. ¿Qué ocurre? Que hay muchos bailarines, tipo editores, la gente se les da una pincelada, un conocimiento de él es editores, pum, pum, y se les queda, ok, editores, luego lo relacionan. Salsa en dos, por ejemplo, ¿no? O dicen, Franklin Díaz, ok, su alumno, y luego Chan, y luego, metió el afro, y ok, aquí, lo relacionan. Sí. La gente quiere saber de usted, profe. Normal. A mí me pasa lo mismo con todos mis ídolos, con editores, el maestro editores, con Tito Hortos, con Franklin Díaz, Billy Fajardo, que son personas que yo tengo están muy, muy, muy alto y que siguen siendo mis maestros hasta la actualidad. Cada que me siento a hablar con ellos, yo tengo esa misma emoción, ¿no? Yo quiero saber de ustedes, cuéntenme. Exacto, exacto. Y lo entiendo. Y a la fecha le comenté, doy clases. Y me preguntan mucho mis alumnos, oye, pero Rodrigo, oye, pero tú sí has ido con Rodrigo, ¿no? Sí, aquí, acá. ¿Qué? Prefiero que usted les diga, cuéntenos quién es Rodrigo Cortázar desde el día que nació hasta la persona que es hoy. Pues nací en Veracruz. Mis papás se mudaron de la Ciudad de México ya con mis dos hermanos mayores, que me llevan 7 y 8 años. Se mudaron para la ciudad de Veracruz porque ya en ese entonces, en los 80s, ya la Ciudad de México comenzaba a ser muy caótica y muy peligrosa, ¿no? Y Veracruz era muy, muy, muy tranquilo, no era una ciudad tan grande, ni tan poblada, ni tan caótica, mucho menos, ¿no? Okay. Entonces era un lugar muy seguro donde yo me crié. Okay. Y me crié en un lugar muy bonito, disfruté mucho mi infancia, caminaba por las calles libre, solo, ¿no? Me iba en camión yo solo también, a ver a mi abuela, así me subía yo al camión solito y todo. ¿De qué edad estamos hablando? Uy, no, como la edad de mi hijo, ¿no? Actualmente, ¿no? A los 4 años me iba yo, a los 5 años. Mi mamá solamente me llevaba el autobús y ahí me subía. Dígale, por favor, avísele, le decían al chofer, avísele que se va a bajar en la calle de Martí y Grijalva. Y yo ahí iba, bien feliz, y el chofer me decía... ¿Has visto la serie de Chespirito? Sí, por supuesto, la acabo de ver. Justo lo mandan con sus tíos. Exacto. Y le dicen nada más al del camión, oye, y va a tal lugar. Y el del camión, así, tal cual. Recuerdo que vi esa serie y me reflejé muchísimo en toda esa serie, aparte que es increíble. Habla del espíritu creativo, habla de las ganas, habla del aferrarse a tus sueños, a tus metas, a tus logros. De verdad es una serie que me dejó mucha huella y la terminé de ver. Y primero vi los 2 primeros capítulos en el autobús, en un viaje de Veracruz a la Ciudad de México. Y regresé y le dije a Karen, a mi mujer, no mames, tenemos que ver esta serie, está increíble, ¿no? Entonces nos sentamos y la vimos completa. Recuerdo que ella no quería porque, no, es que me han dicho que voy a acabar odiando a doña Florinda, ¿no? Y la verdad es que acabamos con una perspectiva y un sabor de boca maravilloso. Explota, sí, por supuesto. Sí, increíble. Sí. Cada episodio que muestra cada etapa, cada capa de su vida, cada momento de su chispa creativa fue maravilloso. Y aparte,
me encanta ver este tipo de series que son biográficas y que son de artistas, porque muestran ese camino recorrido desde cero hasta que llegaron a la cima, ¿no? Exacto. Y nosotros normalmente conocemos a todos estos artistas ya cuando son famosos, cuando están en la cima, pero cuando muestran su camino desde cero hasta la cima, nos podemos identificar muy fácilmente con ellos en el aspecto de también sufrieron, ¿no? La pasaron mal, no creyeron en ellos, ellos también llegaron a perder la fe en sí mismos por ciertos momentos, ¿no? Pero por una u otra razón llegó algo en sus vidas que les hizo ver, no, güey, vas bien, ánimo, ánimo, ¿no? Las típicas señales del universo que normalmente no vemos por crecer en un mundo materialista, capitalista, mercantilista, que nos aleja mucho de todo lo que es el mundo espiritual y el mundo energético, ¿no? Y el mundo universal y astral o astrológico. Sí. Entonces, esta serie me hizo volver a esos momentos por los cuales yo pasé y que sigo pasando. Okay. Pero bueno, eso fue mi infancia. Y después viví en Veracruz hasta los 21 años que empecé a bailar. Okay. Desde muy niño fui muy artista. Me encantaba la música, tocaba el órgano, cantaba, imitaba artistas, me ponía a bailar. No, todo, de que imitaba artistas estoy totalmente seguro. Sí, todavía se me da mucho y me encanta ese proceso de imitación. Cada que tomo clase con alguien, me meto yo en ese proceso de tengo que imitarlo, tengo que meterme en ese papel, ¿no? Es como el papel que hace un actor, para meterme realmente a la profundidad de este personaje, para demostrarlo tal cual como fue y que el público y la audiencia diga, wow, lo hizo igualito, tengo que ser él, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando yo estoy aprendiendo algo de un bailarín nuevo, yo quiero ser él. ¿Tomas clase con ese bailarín? ¿Me pasa? Y lo oyes y dices, ¿y tú qué haces? Es que Rodrigo lo hace igualito. Sí. Hablo como ellos también, sí. Las veces que tomo clase con Tito, con Billy, con Eddie, con Franklin, de verdad me meto tanto en el papel de ellos que empiezo a hablar como ellos. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Y ya recuerdo que acabé la secundaria y la preparatoria, perdón, y me dicen mis papás, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo, no, aguanta, me dame un año sabático porque no sé qué hacer. Estoy muy obsesionado con estudiar medicina porque fui paramédico de la Cruz Roja. Okay. Pero también me encanta todas las artes escénicas. Yo tocaba en una rondalla, tenía mi grupo de baile también en la preparatoria y ganábamos todos los concursos, bailábamos house, pero también hacíamos fonomímica, que era concurso de fonomímica, que era imitar artistas, ¿no? Entonces hice coreografías de Proyecto 1, de Control Machete, Los Ilegales, todo, y siempre ganábamos, sí, me encantaba. Entonces en ese año sabático me metí a tomar clases de canto, ópera, de guitarra clásica, de piano clásico, y me encontré en un lugar que hacía clases de salsa, de danzón y de salsa. Okay. Entonces me metí a tomar clases de danzón, que lo metían en la salsa, en Veracruz. Okay. Y ahí me enamoré, dije, quiero más. Como ya estaba acostumbrado a hacer shows en el house, dije, pues ahora quiero hacer lo mismo en la salsa. Claro. Y busqué grupos precisamente donde yo pudiera dar shows de salsa. Y tuve 3 maestros en Veracruz, Miguel Ángel Zamudio de danzón, Adriana Sastre de salsa y Robertico Valdés de salsa cubana también. Okay. Y después me mudé a la Ciudad de México a estudiar música. Al final acabé estudiando música en una escuela que se llama Fermata, donde estudió Jimena Sariñana y Natalia Lafourcade. Claro. Y también el guitarrista de Camila. Sí, así muchísimos, ¿no? Entonces, en esa escuela yo estudié, conseguí un trabajo de cantar en grupos versátiles aquí en la Ciudad de México. Entonces cantaba en los hoteles más lujosos de toda Reforma y eran fiestas de mucho dinero, gente muy rica, ¿no? Gente muy elegante, gente muy selectiva. Claro. Y obviamente el trato era muy duro para nosotros los músicos. Okay. Y los músicos eran músicos de talla. El pianista era pianista de Juan Gabriel, el trombonista era trombonista de Otto Rollo, un programa muy bueno en ese entonces, dirigido por Adal Ramones. El saxofonista era saxofonista de Rocío Dúrcal. Okay. Y así había calidad de músicos increíbles. Entonces ahí me fugué como cantante. Okay. Y para mí estar en ese grupo fue increíble. ¿Y obvio, duré un mes en ese grupo porque era malo. Yo apenas empezaba, desafinaba horrible todo, ¿no? Y no era buena animando, no cumplía los requisitos. No tenía la chispa para... No cumplía los requisitos para un cantante de un grupo versátil de fiestas, de eventos, ¿no? Y menos de ese nivel. Okay. Entonces me corrieron
Y empecé, yo dije, van a ver, me la van a pelar, güey, ¿no? Entonces me metí a otro grupo versátil de nivel un poco más bajo, de un estatus un poco más bajo, pero ahí empecé a foguearme. Me fogueé muchísimo, me ayudaron mucho a foguearme. Y después me llamaron otra vez los del grupo anterior, los del primer grupo, y ya me convertí en el cantante principal. Sí, entonces ya estaba más fogueado y todo. ¿Y de qué edad estamos hablando ahí más o menos? Tenía fuera de los 21 años a los 25 más o menos. En el 2005 voy a mi primer congreso de salsa en Los Ángeles, que fue el mejor congreso de salsa de Los Ángeles que ha existido en toda la historia de la salsa. Y ahí me enamoré de los bailarines top dando show. Fue la primera vez que vi a Tropical Gym en vivo, ¿no? Eran 3 parejas y yo estaba así. Eran las primeras presentaciones, de Yamulé, después de salir de Santo Rico Dance Company. Santo Rico Dance Company estaba dando show. Billy Fajardo con Kane Marlowe en ese entonces también daba show. Los hermanos Junior y Emily, que eran como de los mejores bailarines de todo el mundo en ese entonces y siempre estaban en el podio en las competencias de ESPN. Y así, o sea, eran como 30 shows, fácil. 30 shows por noche. Era increíble ver eso. Y era una audiencia como de 5,000 personas, todos de pie. Y ver esa audiencia de pie era magistral. Yo los veía y veía a los bailarines y a la audiencia. Yo quiero hacer eso. Sí, y lo logré. Lo logré. Regresé a México y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar música. Coño, Rodrigo, mi papá es de Veracruz, ¿no? Entonces, el lenguaje folclórico, coño, Rodrigo, chingada madre, ibas también, coño, chingada. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora quiero bailar. Coño, Rodrigo, hombre. Nada más no me va a salir pajarraco. No, papá, no te preocupes. Generaciones diferentes. Ajá, claro, por supuesto. Y Oye, un paréntesis. Dime. Entonces, o sea, ya me hace clic con una parte, ¿no? Porque justo el conocimiento que te dio la música, quiero creer que te ayudó mucho Me ayudó mucho. Salsa. Me ayudó muchísimo. Cuando, por ejemplo, en la salsa decían sincopado, decíamos taca, taca, tan, y taca, taca, tan. Yabadabadú. Cualquier paso tiene una rítmica. En mi cabeza yo dibujaba ya las corcheas con las bolitas y todo, con los cuartos o los octavos, 16avos. Yo ya dibujaba eso en mi cabeza. Entonces yo veía el sonido, veía la figura, pero escuchaba el sonido, veía la figura, y entonces mi cabeza dibujaba las notas musicales junto con el paso. Para mí fue muchísimo más fácil. Sí, claro. Ya lo identificaba más fácil porque ya tenía patrones musicales y patrones de baile. ¿Qué crees que me pasó algo muy, muy parecido? Yo era rockero, era guitarrista. No mames. Sí, en una banda. Ajá. Y tenía yo un amigo que me decía, oye, vamos a clases de baile porque hay un chingo de morras bien bonitas. Sí. No, güey, es legal. No. Oye, güey, es que hay un chingo de morras, o sea, no van hombres. Sí, pero así me estuve diciendo fácil, como 2 meses. Ya, güey, vamos, órale. Fuimos a las clases de salsa, efectivamente. de chicas. Y entonces decía el profe que nos tocó en ese momento, en uno. Y yo me quedaba. Y pues, para mí en mi cabeza era como un 3, pero yo, o sea, dije, pues, ¿a qué se refiere? Entonces, cuando ya las chavas estaban aquí, oye, sí, cállate, espérate. Oiga, profe, o sea, ¿qué se está refiriendo con uno? O sea, ¿está refiriendo como al tiempo fuerte? O sea, como exacto, al tiempo fuerte. ¿A eso se está refiriendo? Uh-huh. Escucha, o sea, y no es que él no caía. Él no caía. Entonces, en el 1. A mí se me hacía muy raro que era, o sea, yo escuchaba el 1 y él entraba como en el 3. Normal, ¿qué es lo que decías justo él caía en el taller? 3, 5, 7, ¿no? Lo mismo que nos enseñan para entrar en música o en el himno nacional, ¿no? Ajá. Pero él entraba en el 3. Exacto, entonces para él eso era el 1 porque él lo sentía fuerte. Yo dije, ok, va, pasó. Ya otras clases más adelante, este chavo que conociste, él me dijo, no, es que sí está refiriendo a ese, pero él no está cayendo en tiempo. Ok, entonces sí yo tenía razón, era acá, así, güey. Entonces, justo ves que en la música es el 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces me ayudó bastante la música. Claro. Igual. Lo que me estás contando, seguro que fue así. Exactamente, te ayudó. Exacto, también me ayudó muchísimo. Sobre todo eso para entrar al 1. Exacto. Después para entrar al contratiempo fue todavía más, un rollo, ¿no? Más complicado, sí. Sí.
Sí, eso sí me costó porque estaba yo tan acostumbrado al tiempo fuerte y no le hallaba para contratiempo. Sí, ¿no? Me jalaba. Entonces, recuerdo que tuve una amiga maestra muy buena, Asami Gómez. Ella es de la comunidad de las danzas africanas, pero fue ella que me llevó con Manolo Vázquez, mi maestro afrocubano, mi primer maestro afrocubano, él es maestro de maestros, él es eminencia en la cultura afrocubana y el contemporáneo. Él fue el primer bailarín de Arnaldo Patterson. Arnaldo Patterson fue la punta de la lanza de la danza contemporánea de Cuba. Estaba Ramiro Guerra, había otras personalidades que ya empezaban con esta revolución de la danza contemporánea en Cuba, que era una mezcla de Martha Graham con movimientos ondulatorios y todo. Pero fue Arnaldo Patterson quien lo hizo comercial, lo hizo súper conocido en todo el mundo. Y fue quien llevó la danza afrocontemporánea o la danza contemporánea en la técnica cubana a todo el mundo. Entonces, Arnaldo Patterson cuando ve el flamenco, dice, wow, hay que meterlo, ¿no? Entonces ahí es donde las ondulaciones empiezan a tener todo este sentido de categoría de las muñecas. Y su primer bailarín era Manolo Vázquez. Y él fue mi primer maestro de afro contemporáneo, pero afrocubano más que nada, porque aquí en México dejó de dar afro contemporáneo y empezó a dar más afrocubano. Sí. ¿Y por qué estaba contando esto? Nos brincamos un poquito. Te conté la historia del rock, pero nos quedamos como en los 25 cuando estabas y que le dijiste a tu papá que ya no. Cierto. Entonces de ahí dije, pues ya me voy a dedicar a ser bailarín. Y me regresé a Veracruz. Empecé a tomar mis primeras clases de danza, de ballet. Mi maestro se llama Víctor Rosete, que sigue siendo mi maestro de proyección escénica. Y es con quien yo entreno danza en Veracruz. Pero yo llegué con él, yo entrenaba fitness. Estabas ponchado. No tanto de volumen, pero estaba muy rígido porque teníamos 1 hora de entrenamiento de puros circuitos y 1 hora en la alberca. Y lo que yo más entreno es natación. Hasta la fecha, ¿no? Sí, hasta la fecha. Pero este maestro él tenía puros alumnos o puros jovencitos que eran de 14 a 21 años y yo tenía ya 26 años. Y eran muchos jovencitos muy hiperactivos que las mamás los mandaban para que se estuvieran quietos. Y lo lograba. Estábamos todos marcadísimos, todos, ¿no? Todos. Pero nos traía en friega. Entonces era 1 hora en la alberca sin parar. Así, ida y vuelta, con aletas, sin aletas, con flotador entre las piernas, con paletas en las manos. O sea, era llevar el rendimiento físico al máximo. Y después al gimnasio. Y eran muchísimas abdominales, muchísimas lagartijas, después circuitos con pesas, bíceps, tríceps, hombro, pierna. No, era una locura. Entonces me puse increíblemente marcado y delgado. Entonces, cuando yo llegué con mi maestro Víctor, yo llegué así, porque era mi memoria muscular. Entonces mi maestro Víctor Rosete me hizo esto con el cuerpo. Y me enseñó cómo acomodar todo mi cuerpo con la danza. Entonces para mí fue un clic muy fuerte. Entonces yo utilizaba esa técnica de postura en el cuerpo cuando yo iba al gimnasio. Entonces en lugar de yo ponerme eso en el gimnasio, yo hacía esto. Y hacía mis pesas, mis abdominales, todo. Entonces era más integrado. Pero algo que es muy cierto es que desde esa fecha hasta la actualidad, muchos bailarines piensan que de salsa sobre todo, que entrenar es entrenar en gimnasio, ¿no? Cuando somos bailarines. Yo lo platicaba con Fernando Azúa hace poco y lo comenté ahorita en el taller, ¿no? Y se los comento a ustedes. Pero tuve una plática con este fenómeno de la danza nueva generación, que lo quiero mucho y lo admiro y lo respeto en cantidad. Él me comentaba, es que, Rodrigo, yo tomo clases en todos lados. Tomo clases de todo. Tomo contemporáneo, tomo afrocontemporáneo con esta Sholi, tomo rumba con Orlando, ¿no? Y no va ningún bailarín top en esas clases, porque todos ellos entrenan en el gimnasio, ¿no? Y dime, ¿quién baila así? No, nadie. Por lo mismo es que está muy conflictuada actualmente en cuanto a la interpretación escénica, la danza en cuanto a la salsa se refiere, ¿no? Entonces, entrenan más en el gimnasio para verse mejor como salseros en lugar de entrenar danza para verse mejor como bailarines de salsa. Exacto. ¿No? Que es a lo que van, ¿no? Exacto. Entonces fue algo que yo aprendí con este maestro Víctor Rosete en el 2006. Mi primera bailarina, pareja de baile, fue Ivonne Beitia, que ella tiene ahora su escuela en Veracruz que se llama Yemanjá. Sí, somos muy amigos hasta la fecha. Y con ella hice mis primeras coreografías.
Y después comencé a trabajar, creo que de ahí fue que me mudé para Chicago. Ok. Me mudé para Chicago por una invitación de C.Q. McMiller. También bailé con Nayeli Arias, ella actualmente vive en Cancún. Y Nayeli y yo también hicimos muchísimas coreografías aquí en la Ciudad de México. Después fue que me mudé para la ciudad de Chicago. C.Q. McMiller, que tenía su compañía Descarga Caribe, me invitó a trabajar. Y yo soñado, porque era una de las compañías más importantes en todo el mundo, ¿no? Mezclaban mucho el jazz, el afro contemporáneo o el afro latin jazz con la salsa. Como no entendían las canciones en español, utilizaban muchas canciones instrumentales que eran latin jazz. Ok, claro. Entonces tenían muchos back moons, tenían muchos piruetes, tenían muchas posturas de jazz, mucha contracción y todo. Era algo muy bonito y me cautivó mucho en ese entonces. Yo quería aprender eso. Duré 4 meses en Chicago y ahí bailé con Cristina Zavala, que fue otra pareja de baile mía. Bueno, no fue mi pareja de baile, ella me ayudó mucho, ella fue como una hermana mayor. Ella me ayudó a propulsarme a nivel internacional en Estados Unidos, en Tokio, en Tokio, Japón, en Curazao, y ya. Pero ella me ayudó muchísimo. Y me acogió completamente en su casa, era como mi hermana mayor, ¿no? Yo después de Chicago me mudé a Canadá. Chicago fue la primera vez que me salí de mi casa ya sin ayuda de mis papás. Yo hasta mis 27 años viví en casa de mis papás, a pesar de los 5 años que viví en la Ciudad de México solo, pero me mantenían. Me mandaban dinero mensual, ¿no? Entonces a mis 27 años yo seguí viviendo en mi casa con mis papás en Veracruz y me seguían manteniendo. Fue hasta que me fui a Chicago y ahí yo le hablo a mi mamá, mamá, ya no tengo dinero, ¿le puedes decir a mi papá si me manda? No, dice tu papá que ya no hay tarjeta, ya no hay depósitos, ya no hay dinero. De ahora en adelante tú vas a tener que trabajar. Me quedé mudo. Sí. ¿Hasta yo? Sí. Colgué. Dije, no mames. ¿Ahora qué hago? Pues yo vivía en un departamento que me conectaron unos amigos míos, mi amigo Ed Mambo. Él me conectó y su hermano Irving. Ellos me conectaron ellos viven en Orizaba. Ellos me conectaron para quedarme ahí en esta casa de mi gran amigo el señor Solares. Y ahí me quedé. Y ahí vivía un muy buen amigo mío que me ayudó a madurar muchísimo, me guió. Yo era muy fresita, yo era muy consentido de mis papás, ¿no? Y muy gran amigo mío, no tengo su permiso para hablar de él, ¿no? Por ciertas situaciones, él tuvo una vida muy pesada. Tampoco voy a decir el lugar, pero tuvo una vida muy pesada, él estuvo metido en pasos muy malos. Cuando nació su hijo, él dijo, me van a incriminar por todo. Entonces se fue a Estados Unidos, se convirtió en el mejor chef de una de las mejores pizzerías de allá y hasta la fecha no ha podido ver a su hijo en persona, todo es por videollamada, lo ha mantenido con su trabajo durísimo y todo, y él fue como un hermano mayor para mí, no quiero decir un padre porque mi papá me lo dio todo, todo hasta la fecha, ¿no? Tengo un papá muy amoroso, a su manera, pero es muy amoroso, ¿no? Y como fiel consentido, entonces siempre sigue estando ahí mi papá, ¿no? Pero este amigo mío, él se portó como un hermano mayor muy rudo, muy firme, muy duro. Entonces él me decía Marimar, porque era yo, bien reina, güey. Me decía, chale, Marimar, ¿qué traza, María? Chale, no quiero pendejadas, María. Él era grande, grande, y su puño era como 2 puños míos, güey, ¿no? O sea, no quiero pendejadas aquí, María, en esta casa, ¿eh? Quiero los platos bien limpios, María. Chale, ya sabes, si hay pendejadas va a haber pedos, María. Y yo, ok, al principio yo lo veía así como, ay, este güey, ¿quién es? No, me lo voy a madrear ahorita 2 putazos. Y luego mi amigo me dice, güey, no mames, y me empezó a contar anécdotas de él. Uy, güey, se me subieron los huevos a la garganta. Dije, no hay pedo. Entonces cuando él me decía, no quiero pendejadas en esta casa, María, quiero los platos bien limpios. Yo, sí, no hay pedo, ¿cómo no? Ahí voy, ¿no? Y él me hablaba. Él me veía que yo me iba a los ensayos, pero me veía que yo estaba pendejeando y trabajando duro, ¿no? Y me decía, a ver, Marimar, si vas a hacer las cosas, hazlas bien, no vengas con pendejadas. Si vas a trabajar y vas a ser bailarín, tienes que ser el más chingón de todos. No hagas pendejadas, no seas pendejo. Y yo, sí, se me quedaba bien grabado, güey, ¿no? Un día recuerdo que yo estaba con él y un amigo mutuo, y este amigo mutuo me ofrece cigarro. Nunca he sido fan del cigarro, ¿no? El alcohol sí, ¿no? Pero cigarro no. Entonces me ofrece
Y esta persona, que fue como mi hermano mayor, dice, no, así, pero rápido, no, a él no me le ofrezcas esto. Él va a ser el mejor bailarín del mundo. Y yo así. Hay una película de Anthony Hopkins donde él es un psicoanalista experto en América, pero se va al Congo a estudiar gorilas y le matan a los gorilas, ya que él pasó años así, acercándose poco a poco, viviendo en la jungla, acercándose a los gorilas para que lo aceptaran. Finalmente los gorilas lo aceptan dentro de su manada. Y en eso unos cazadores matan a sus gorilas. Y él se vuelve loco y mata a golpes a 2 o 3 cazadores. Entonces lo encierran y mandan a Cuba Gooding Jr., que es como quien interpreta a otro psicoanalista para psicoanalizarlo. Y es un monólogo, 2 monólogos increíbles entre psicoanalistas de esa película, ¿no? Entonces, este actor, Anthony Hopkins, habla acerca de tú no tienes idea lo que significa el sentirte protegido. Pues para mí fue eso, ¿no? El que esta persona dijera, no, él me lo cuidas, él no le metas eso, él va a ser el mejor. Me sentí así, como parte de esa manada, ¿no? Y aparte protegido por una persona que quería lo mejor para mí. Me sentí súper motivado, súper inspirado, dije, con todo. Chicago no era lo mío, así que me mudé para Montreal, Canadá, y trabajé de carpintero. Y no fui bueno, así que me corrieron de carpintero y me pusieron de mantenimiento a barrer toda la basura, güey. Y un día estaba yo ahí con la escoba y yo dije, ¿qué madres hago aquí, güey? Eso fue en Montreal, Canadá. Yo no vine aquí a barrer, güey. Yo vine aquí a bailar. ¿Cómo se llamaba? Paolo. Mira, renuncio. Gracias por todo, pero renuncio. Yo no quiero limpiar, quiero bailar. ¿Pero qué vas a hacer? ¿No tienes trabajo? No sé. Pero yo vengo a bailar. No tenía trabajo. Comía cornflakes, comía las latas chiquitititas de atún en mega oferta y papas. Esa era mi dieta, porque no tenía comida para alimentos ni nada. Entonces, esa fue mi vida en Montreal. Hasta que agarré el 20, dije, hay que trabajar. Por una situación ya no me dejaron entrar a Montreal, fue cuando pidieron visa para los mexicanos. Entonces ya no pude regresar a Montreal. Así que me quedé varado en Chicago. Y Cristina Zavala, que era con quien yo seguía bailando, me dijo, quédate en mi casa. No, me aguantó. Cristina Zavala me aguantó. Me aguantó, en serio. Tengo un cariño muy especial con Cristina Zavala. Cada que la veo es algo muy, muy, muy especial porque fue una hermana mayor para mí. Pero de esas hermanas mayores dulces, ¿sabes? Sí, ahí estaba, es que Rodrigo lo necesita, que debió haberme dado unos putazos, seguro, güey, ¿no? Pero ella siempre me apoyó, siempre. Entonces ahí estuve un año en Chicago trabajando con ella. Y después conocí a Claudia Sol de Monterrey. Comenzamos a trabajar Claudia Sol y yo. Y otra vez, otro boom con la coreografía de Guajira con Tumbao, la canción a capela, que yo estuve haciendo hace poco como solo, pero la hice por primera vez en pareja con Claudia. Esa coreografía la hice en el 2009, solo. La saqué en Veracruz en compañía de unos amigos. La quise hacer en compañía de varios amigos bailarines míos de allá de Veracruz. Al final acabé haciéndola yo solo. Y fue con mucha inspiración de Juan Matos y Marco Ferrino. De cuando Juan Matos tenía su proyecto de Fugarate Dance Company en el 2009. Bailaban descalzos y tenían todo este tipo de movimientos entre afrocontemporáneo, jazz, pasos de Michael Jackson. Ay, perdón. Broma, una bromita. No lo han visto en sus clases, ¿no? Y ahí salió esa coreografía. Sí, y después con Claudia Sol la hice por primera vez en pareja. Y después ya conocí a Selene Tovar. Tuvimos una relación, Selene Tovar y yo, pero aparte comenzamos a trabajar juntos. Y fue donde nos fuimos hasta arriba como pareja de baile. Pero también mucho de lo que yo sé ahora de musicalidad lo aprendí no solo de la escuela de música, sino de Selene Tovar, porque Selene también tocaba las percusiones. Ella también había estudiado música. Y ella venía aprendiendo salsa casi de las mismas raíces que yo, de Miguelito Castillo, que venía de salsa con clave. Yo también había aprendido de salsa con clave, de Víctor y Gaby. Entonces traíamos como la misma ideología, la misma temática y la musicalidad. Víctor Burgos, sí. Pero la musicalidad de Selene fue más profunda de lo que yo traía. No, porque ella sabía de percusiones.
y yo sabía de cuestiones muy melódicas. Entonces hicimos un clic y un producto muy, muy, muy vendible, muy bueno y que a la gente le encantó, ¿no? Ella la sufrió mucho conmigo porque en ese entonces, como yo fui el consentido de papá, yo tenía una actitud ya en mi adolescencia, bueno, mi adolescencia ya a mis 27, 28 años, ¿no? Casi 30. Yo era muy narcisista, era muy misógino, muy machista. Okay. Entonces toda esa energía pues recayó sobre Selene y sí, me aguantó varias. Varias. Y éramos muy jóvenes y no sabíamos cómo manejar muchas cosas emocionalmente. ¿Qué edad más o menos me estás hablando ahí? 30. Ok. Mis 30 fue una personalidad muy, muy narcisista. Sí, entonces, el yo no tener toda esta ideología de ir a terapia, ¿no? Recientemente vi muchos videos acerca de el cuidado infantil, ¿no? La educación infantil, y yo lo experimento ahora con Noah, que tiene 4 añitos, ¿no? Entonces estoy en una etapa paterna, la cual me exige muchísimo, ¿no? El rollo de dar lo mejor de mí y cómo, qué herramientas necesito, ¿no? Entonces vi un psicólogo que estaban entrevistando en un programa de televisión y la persona que lo estaba entrevistando, no me acuerdo quién era, mencionaba, es que, y si fallo como mamá, es que siempre vamos a fallar. Tú tienes que enseñarle a tu hijo a ir a terapia. Y hasta la comentarista se quedó así. Todos nos quedamos así. Siempre vamos a fallar, no importa qué tan bueno creas que sea tu trabajo como papá o como mamá, siempre vamos a fallar. Tú tienes que enseñarle a tu hijo o a tu hija a ir a terapia, tienes que enseñarle que es bueno ir a terapia, ¿no? Yo crecí en una educación en la cual ir a terapia era para locos. Claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo empecé a ir a terapia, que tengo una terapeuta buenísima, entonces cuando yo iba a terapia, es un whisky que me encanta, se llama Glenfiddich 12 y me fascina, botella verde. Y es ahumado, me encantan los whiskies ahumados también por si tenían curiosidad. También hay unos whiskies japoneses que me encantan y soy fanático del whisky. Ok, es para que cuando te quieran mandar un regalito. Sí, whisky. No Johnny Walker, no Chivas Regal, no Bucanas, no. Glenfiddich y los japoneses son buenísimos. Y si quieren mamasearse con un regalo de whisky, Lagavulin 12. Uy, es increíble ese whisky. Lagavulin. Bueno, entonces estábamos todos así y llegó el burro y no estaba contando. No era el burro, no, perdón. Y yo, caray. Caray, pues qué dije. Entonces no tenía yo esa ideología. Y Selene tampoco, ¿no? Bueno, Selene sí, Selene me decía, vamos a terapia. Y yo, ¿qué te pasa? Ve tú si quieres. Así era mi narcisismo tan fuerte. Yo no sabía que era narcisista, no sabía que era el narcisismo, no sabía. ¿Por qué eras tú? Sí. ¿No? Sí, desafortunadamente no tuve esas clases en la escuela, güey, ¿no? Claro, si en la primaria, secundaria, bachillerato hubiera tenido esa información, creo que me hubiera ahorrado muchísimos problemas. Yo creo que son cosas que deberíamos implementar en el sistema educativo, aparte de que los padres comiencen a enseñarles a sus hijos a poder ir a terapia. Exacto. Que no es para locos, es un guía, es un coach de vida y de guía, ¿no? Mi actual terapeuta y coach de vida se llama Claudia y es increíble. Y hasta la fecha nos apoya muchísimo a Karen, a Noah, a mí en mi vida personal, en mi vida laboral. Es increíble, ¿no? Y me ayuda mucho y siempre una guía. ¿Voy bien? Sí, chido. Claro. Y me enseña también a no depender de ella, ¿no? A yo poder ayudarme por mí mismo, ¿no? Ya cuando esté yo hasta el tope, Claudia, a ver, ya necesito ayuda. Okay. Ella vive en Puebla. Claudia Esquivel y es buenísima tanto presencial como online. Okay. Entonces, nos separamos, él y yo, por todos estos conflictos y por no tener una educación emocional ni una madurez emocional de cómo resolver nuestros problemas. Yo me voy para Miami y ahí comienzo a trabajar con Alien Ramírez. Aprendí muchísimo con Alien Ramírez, sin embargo, no era el momento, no encajábamos, teníamos maneras de vida distintas, perspectivas de vida distintas, visiones diferentes y maneras de interpretar completamente distintas. Yo era muy joven, yo quería, sí, rapidez, velocidad, fuerza, todo, ¿no? Y alguien ya tenía una carrera y una maestría recorrida increíble. Era la madurez en piernas en ese entonces, ¿no? En cuanto a danza se refiere y educación se refiere. Sí. Sin embargo, cada viaje transatlántico hablábamos. Y yo sí. O sea, eran lecciones de historia de la salsa con Alien.
del lado de Cuba. Y yo de lo que más me especializaba, que era Nueva York y Puerto Rico y Los Ángeles. Y hacíamos esto. Sí. Entonces, mucho del conocimiento que yo tengo también son por esas pláticas bellísimas de mi hermana, Alien Ramírez, que también vivía en su casa, en la casa donde vivía ella, su papá, su tío y yo en el sillón. Sí, ella sí, me acogió, yo fui parte de su familia también. Después mi mamá se muda a Miami conmigo y vivo un año bellísimo con mi mamá, en el cual yo me iba a trabajar, regresaba, mi mamá me recogía y íbamos, ya me tenía la cena lista, todo un banquete, y el día siguiente nos íbamos de compras. Me gastaba casi todo lo que me ganaba el fin de semana de mi mamá y yo la metía a ella al vestidor y yo, mamá, mira, pruébate esto y esto y esto y esto. Ay, no, pero está muy caro, no le hace, mamá. Vístase, vístase bonito, ¿no? Y fue una época muy bonita. Y como yo me crié con mi mamá. Yo pasé 21 años de mi vida con mi mamá. Mi papá trabajaba casi todo el día, solo lo veía tal vez en las noches y fines de semana, ¿no? Y cuando organizábamos viajes, nos llevó a muchos lados mi papá. Pero mi mamá era la que estaba ahí, porque prácticamente fue la que me crió y mi papá el que me consintió, ¿no? Pero la educación se la llevó mi mamá y yo era cabrón. Yo era un niño loco. Era niño loco, en serio. Sí, sí he visto cómo de repente gritas. ¿Ah, sí? Así, ese es mi niño interior y así era yo de morro, ¿no? Entonces, cuando yo a los 21 años me voy para la Ciudad de México, mi mamá lloraba todos los días porque ya no había ruido en la casa, ya no estaba el bromista, ya no estaba el loco, ¿no? Entonces, ese año en Miami con mi mamá, éramos dos señoras. Porque yo soy 70% mi mamá, tengo un lado femenino muy expuesto, muy expuesto. Entonces, cuando yo tomo mi café, yo hago esto. Cuando estoy tomando el café, estoy chismeando. Yo no puedo tomar un café sin chisme y sin pan, güey, ¿no? Y soy señora, güey. Y es por mi mamá. Sí. Entonces, toda mi educación, mi infancia fue con mi mamá. Las madrizas. ¡Wow! Wow. No puedo decir, mamá, se pasó de lanza. No, güey, el pasado de lanza era yo. Yo era el pasado porque era tremendo. Sí, era tremendo. Era tremendo y no enfocaba, ¿no? Yo me despertaba y mamá me decía, vamos a la escuela. No, mamá, yo quiero estudiar música. Desde los 4 años. Cañón. Entonces me llevaban a escuelitas de música, tenían un maestro que me enseñaba órgano en la casa, no el órgano, no, me enseñaba clases de órgano. Y después comenzaba yo a hacer ahí mis bailecitos y dibujaba mucho. Era muy artista, ¿no? Entonces, toda mi infancia fue así. Bueno, hasta la fecha nos dices que dibujemos con el cuerpo, ¿no? Sí. Dibujo con el pie. Sí. Toda mi cabeza funciona en base a todas esas ramas del arte. Entonces, como no enfocaba yo en base a algo en específico que quisiera hacer, pues yo le hacía un desmadre en la casa a mi mamá. No, y me las ingeniaba para escaparme de la casa. O sea, mi casa era 2 pisos, un garage, ¿no? Y un patio. Era una casa muy grande. En esa época, una casa así te salía muy barato, ¿no? En esa época, en los 80s. O sea, había una puerta de madera grandísima, la cual tenía un cerrojo arriba y un cerrojo abajo. Había una reja con doble candado. Y después el garage. Y después otra reja como de 2 metros de altura, con candado cada reja. Y una barda, ¿no? Entonces, las llaves de la casa estaban como a 1,60 m de altura. Yo a mis 6 años teníamos una cantina, mi papá tenía una cantina con banquitos de cantina. Jalaba yo el banco, así, para que no me escuche, no. Jalaba yo el banco, me trepaba el banco, agarraba las llaves de la casa, que eran muy escandalosas, era un juego de muchas llaves. Abría la puerta, abría el candado, los 2 candados, me trepaba a la reja porque estaba yo chiquito. Abría, tiraba las llaves abajo del coche, me brincaba la reja y me salía a la calle. Entonces mi mamá escucha. Mi mamá escuchaba las llaves y ya bajaba a la cocina por la pala de madera, la pala con la que cocina los frijoles y todo, Sin limpiar, así con todo frijoles. Y la escoba, la pala y la escoba, güey, ¿no? Entonces ponía la pala en el piso, la escoba
la metía abajo del coche para sacar las llaves, abría y ahí iba con la pala buscándome en todas las casas de todos los vecinos, güey. Así. ¿Está Rodrigo aquí? No, ¿está Rodrigo aquí? Y cuando me encontraba, que siempre me encontraba en la casa de mi mejor amigo, yo la veía así. Y yo la veía con la mano acá y con los dientes. Mi mamá me hacía así. ¿Qué? Cuando mi mamá hacía eso, significaba que venía un putazo. Sí. Pero un putazo. Entonces yo me iba corriendo así por el costado del garage. Iba yo así. Y cuando llegaba junto a ella, salía corriendo así rapidísimo. Y ella me hacía así, ¡fah! Me hacía el swing con la pala. Y yo le decía así, güey, ¿no? Y me abanicaba. Y yo me iba corriendo a la casa, güey, y me escondía. Había mucho lugar para esconderme. Entonces ahí iba mi mamá buscándome en toda la casa. Y ya me daba 2, 3 palazos, que realmente eran como 10. Sí, ardían, güey, no, la pala ardía. Hasta la fecha yo veo una pala de cocina y me da el nervio, güey. Sí, si tú agarras una pala y me correteas así, yo corro, en serio, no te digo, ay, no, yo corro, güey, traigo ahí el gen. Sí, claro. Y ya se sentaba a hablar conmigo, mi mamá. A ver, Rodri, ¿tú quieres que a tu mamá le dé un infarto? Vez, ¿no? Sí. ¿Tú quieres que a tu mamá se le pare el corazón? Y yo, no. Pues bueno, si tú te vas de la casa, a mí me da mucho miedo. ¿Tú quieres que eso pase? No, mamá, yo te prometo que no me voy a salir de la casa otra vez. Ok. Y al día siguiente, güey, ¿qué al día siguiente, güey? Luego, güey. Otra vez el banquito, las llaves, las aventaba yo abajo, ¿no? Y en eso bajaba mi mamá con la pala y me veía en la barda para treparme a la casa del vecino. Ya te veía arriba, ¿Qué pasó? Dijiste que me ibas a prometer que ya no te ibas a salir de la casa. No, mamá, no me he salido de la casa. Mira, estoy aquí en la barra. Estoy dentro. Güey, le hacía cada cosa. Sí. Y ahora que tengo mi experiencia con Noah, que es tremendo, yo todos los días vivo un karma, güey. Sí, y a la hora de disciplinar me quedo así de... Era peor, ¿Cómo fui así de morro, güey? Ahora tengo que pagar todo, güey. Entonces, cada que le platico a mi mamá se caga de risa. Nada más le hace así, pero por dentro es, sufre, hijo de la chingada, güey, ¿no? Y cada cosa que él hace, güey, es de verdad un reflejo de todas las cosas que yo hacía, güey. Tal cual. Es como si él me hubiera visto toda esa época, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero bueno. Esperando, espiándote. Exacto. Y se pone a bailar como loco también, tal y como yo lo hacía. Me ponía a imitar artistas y todo. No, le puse Michael Jackson ahorita y yo lo vi. Y cada que lo hace, me recuerda cuando yo me ponían Milli Vanilli. Okay. Milli Vanilli era un dúo de dos africanos, no eran africanos, no me acuerdo, creo que eran de Martinique. No recuerdo, me voy a equivocar. Pero ellos vivían en Francia. Y eran cantantes de pop muy famosos. Y se hicieron muy famosos por un escándalo de que hacían playback, porque ellos eran súper musculosos, súper fitness, pero no cantaban tan bien. Entonces les pusieron la voz de unos cantantes que eran obesos y que cantaban muy bien, pero que no tenían la presencia física de esa época, ¿no? Entonces ellos los pusieron a hacer playback con la voz de estos cantantes muy buenos, pero ellos eran la imagen. Ok. Y en un concierto, ¡pum!, se les raya el disco. Sí, y ahí se descubre. Sí. Y se fueron. Aparte que tenían una vida de drogadicción muy fuerte, ¿no? Hay un documental de eso, creo que está en Netflix. Okay. Entonces, y si un día me quieren invitar a un trago, sin hielo, el whisky, derecho, así, por favor. Gracias. Entonces, yo ponía play a Milli Vanilli y yo me ponía a bailar como ellos y a cantar como ellos y todo. Y ellos tenían rastas. Entonces me ponía yo suéteres en la cabeza que parecían las rastas. Entonces ahora que él hace lo mismo, acabando de ver la película de Michael Jackson, pum, llegó a la casa y empezó a disfrazarse como Michael Jackson. Agarró un sombrero, agarró una sudadera, agarró unas protecciones para las muñecas de patines, se las puso como los guantes, todo así. Y dije, wow. Y bueno, así fue mi infancia, tal como la estoy viviendo ahora con él. ¿Sí? ¿Se quedó? Ok. Dale. Como si no somos amigos cactus. ¿Por qué?
Porque el cactus no necesita relajo, no necesita atención. Y esa amistad es que cuando se vuelve a ver es que se va a cambiar. En cambio, una amistad Rosas. de rosas tienes que estar. ¿Sí? ¿Cómo se Claro, claro. Vamos a dejar de hablar meses y vamos a ver cómo se. Sobre todo rosa celeste. Sí. Uy,